Hola, ¿qué tal mis hermosas tejedoras, mis teje artistas? Ya estamos aquí una vez más para poder compartir con cada una de ustedes el paso a paso de este sencillísimo cuello bufanda tejido en la técnica de 2 agujas. Así que creen, con agujas de 10 milímetros de grosor, así que se teje súper rapidito. También les vamos a mostrar cómo hacer este adorno tipo flor que lleva allí y cómo vamos a bordar estas cadenitas que yo decía que son trenzas, pero bueno, no son trenzas, son unos eslabones de cadena, ¿sí? Pero que se ven muy bonitos. Bien, a continuación el paso a paso, mis amores. Hemos utilizado 100 gramos de la lana en el color claro, antes de que me olvide y las envíe a ver el tutorial. Y también hemos utilizado solamente un cachito de la lana en color oscuro, en que en el caso de ustedes será un color contrastante al fondo que ustedes usen. A continuación, ahora sí, el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestra bufandita o cuello del día de hoy, que va a tener una trencita bordada, algo muy bonito que les voy a enseñar ahora, lo primero que les diré es que voy a utilizar esta lana de marca Silvia Polar. ¿Sí? Siempre me preguntan ustedes qué tipo de lana uso. Normalmente uso la común, que viene sin marca, para ovillar, pero en este caso voy a utilizar esta lana porque es bastante gruesita y esponjosita. Aquí en la etiqueta nos indica para agujas de 10 milímetros de grosor y es lo que estoy utilizando yo, 10 milímetros de grosor. Lo que he tejido es todo en punto derecho, pero no se preocupen, ahora les indico cómo vamos a hacer para que nos quede este filito tan bonito a ambos lados. Seguramente que algunos de ustedes ya lo saben, pero para las que no saben, no. Voy a utilizar 100 gramos de esta lana, ¿sí? Voy a utilizar un ganchillo más o menos gruesito. Y voy a utilizar también un poco de lana en color café. En mi caso voy a utilizar lana en color café o marrón chocolate, como ustedes le quieran llamar, porque es una lana contrastante con este color beige o crema o hueso, ¿sí? Pero si ustedes, vamos a suponer, están trabajando en un rosa, podrían usar, están usando un rosa pálido, pueden usar un rosa intenso para hacer la trenza. En fin, ya eso va al gusto de cada uno. Mi lana de aquí es muy delgadita, pero eso no importa porque ya les voy a mostrar cómo la vamos a tejer para luego hacer el bordado. Entonces, a lo que vamos es cómo vamos a tejer aquí, ¿sí? Bien. Imaginemos que recién hemos puesto los puntos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si la van a trabajar en unas agujas más delgaditas, pues les sugiero que vean nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prenda, ¿sí? Bien, entonces decíamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos. Estos 16 puntos, imaginemos que recién los hemos montado. ¿Cómo los vamos a tejer? De la siguiente manera. Vamos a tejer así. Empezamos tejiendo todos nuestros puntos en punto derecho, ¿sí? En la primera carrera vamos a tejer desde el primero hasta el último nuestros 16 puntos en punto derecho, o perdón, hasta el penúltimo, porque el último lo vamos a tejer en punto revés, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda formar esta venita que tenemos acá. Damos la vuelta y recién en la segunda carrera y en todas las demás, el primer punto lo pasamos sin tejer, así, miren cómo lo paso. No hacia arriba, sino hacia abajo, como tejiendo punto derecho, ¿sí? Y continúo tejiendo el resto de la carrera en punto derecho hasta el penúltimo punto, porque mi último punto siempre, escuchen esto, el último punto de todas las carreras siempre lo tejeré en punto revés, y el primer punto a partir de la segunda carrera no lo voy a tejer, lo voy a pasar de manera que así me va a quedar este cordoncito o cadenitas que les voy a volver a mostrar ahora. Miren, así todo en derecho, y solo el último levanto la hebra y tejo en punto revés. Y miren, les va a gustar. Qué bonito, tiene una terminación así, más prolija que la terminación normal cuando tejemos todo en punto derecho. Bien, una vez que ya tenemos la cantidad de centímetros, voy a medir aquí y les voy a dar el ancho y el largo por si ustedes están tejiendo en otro grosor de lana, ¿sí? Bien, aunque les digo que en el grueso se luce mucho más. Bien, vamos a ver cuánto tengo aquí. Tengo aproximadamente 60 centímetros, ¿sí? De 55 a 60 centímetros está bien. Y de ancho, con mis 16 puntos, con esta lana en 16 puntos en agujas de 10 milímetros, tengo aproximadamente 17 centímetros y medio, ¿sí? Casi 18. Bien, una vez que ya he tejido mis 60 centímetros, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar este punto sin tejer y voy a tejer este en punto derecho. Paso este por encima
El siguiente también en punto derecho y paso por encima, punto derecho y paso por encima. Así voy a cerrar todos los puntos, todos mis 16 puntos, ¿sí? Ahora, si a ustedes les complica hacer esta venita de aquí o no la quieren hacer, les gusta más como queda el punto bobo, lo pueden hacer normalmente sin hacer ese cambio de puntos, de tejer el último punto en revés y el primero pasarlo sin tejer. O si desean tejer la bufanda en otro punto, yo les recomendaría, bueno, podría ser un punto arroz, pero no les recomendaría otro punto porque lo que tiene que lucirse aquí es la trencita prácticamente que vamos a bordar, ¿sí? Entonces, por eso les sugeriría que sea mejor hacerlo en punto de Santa Clara o bobo o musgo, como es que se llama este punto. Entonces vamos a ir así hasta el último puntito para terminar y luego vamos a ir con el siguiente paso y acá nada es difícil, ¿sí? Así y terminamos. Bien, miren, a mí me entró casi toda la madejita, utilicé casi toda la madejita en este tejido. Cierro allí. Casi ocupé toda la madejita, me quedó solamente como 1 metro. Bien, no voy a cortar porque con esto mismo voy a coser. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner esto a un ladito y voy a traer mi lana, que es bastante delgada, y como es delgada yo por eso la voy a poner doble. Estoy ovillando así un poquito, ¿sí? Suave, nunca templemos mucho la lana. Bien, cuando ya tengo un ovillito regular voy a tomar mi ganchillo, en este caso es un ganchillo de 8 milímetros de grosor, y lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a dejar así unos centímetros, 3 o 4, 5, envuelvo en mi dedito para poder colocar el primer puntito aquí sobre mi ganchillo, ¿sí? Y voy a empezar a tejer solo cadenitas. Miren, ni suelto ni muy ajustado, ¿sí? Así. Puro cadenitas. ¿Cuánto voy a tejer? Por lo menos unos 5 metros de cadenitas. Solo cadenitas, unos 5 metros. Entonces vámonos así, tejiendo cadenitas unos 5 metros. Bien, miren, cuando ya tenemos la medida, yo calculé 5, no, sino 3 metros, ¿sí? Les había dicho 5, pero era mucho. 3 metros de cadenitas, suficiente. Vamos a cortar aquí. ¿Sí? Ajustamos aquí y vamos a retirar el excedente de la lanita. Me voy a ayudar con una aguja lanera bastante cabezoncita, ¿sí? Para que pueda pasar este cordón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar así nuestro tejido y vamos a poner un cordón corto y un cordón largo, ¿sí? Luego vamos a ir al centro de nuestro tejido, calculando, no es necesario que nos podamos a medir ni a contar los puntos. Y vamos a pasar así la cuarta dejando un poquito, así un par de centímetros, ¿sí? A ver, voy a acercar un poquito más, allí. Un par de centímetros hacia abajo y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a contar un cordón y 2 cordones, ¿sí? 1 y 2. Entonces voy a volver a entrar aquí mismo y voy a salir un cordón y 2 cordones más arriba. Y siempre esta línea por donde salgo ahora es la que voy a mantener siempre, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos así. Esto vendría siendo lo que cuando bordamos le llamamos cadeneta. Ahí está. Tengo un eslabón. No voy a templar porque no quiero que esto se junte. Quiero que tenga el tamaño normal que tiene siempre, ¿sí? Allí. Bien. Una vez que he hecho esto, vuelvo aquí al mismo punto. Y voy a contar dos cordones. 1 y 2 y salgo en la misma recta, o sea, aquí. Nuevamente envuelvo así la cadenita o la cadeneta y jalo con mucho cuidado, con cuidado de no hacerlo muy fuerte para que no se deforme el tejido. Allí, suficiente, ¿sí? Bien, ingreso nuevamente en el mismo lugar, cuento un cordón, 2 cordones y salgo arriba en la misma recta. Allí. Siempre, como les digo, jalando con cuidado para que no se deforme nuestro bordado. Ahí está. Hay unas pelucitas que quedan por acá, las retiramos. Allí nosotros vamos con la manito calculando
cuánto queremos ajustar y cuánto no, ¿sí? Miren, esto no debe de recogerse así, no debe estar apretado, debe de ceder a lo que cede el tejido normalmente. Y vamos arreglando eso sí nuestro cordoncito porque como que se va ajustando, se va dando vueltas, entonces ingreso nuevamente aquí y cuento 1, 2 cordones y salgo en la misma recta, me fijo, no es esta, miren, sino es esta, porque si no tengo cuidado de mirar bien y salir en el lado correcto, se va a ir torciendo como una culebrita y no quiero eso, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así. Allí ya está. Entonces, ahora miren, ya está muy cerquita aquí la cuerda cortita, voy a jalar un poquito hacia atrás para siempre tener la comodidad. Y vamos subiendo. Ingreso en el mismo lugar, 1, 2 cordones y me fijo la línea del punto para salir donde corresponde. Pasamos sin ajustar mucho y eso es todo lo que vamos a hacer hasta llegar arriba. Miren, podemos ir acomodando con nuestra manito, abriéndolo un poquito, como nosotros queramos, y así vamos a llegar hasta arriba de nuestra. Como les decía, entonces así vamos a continuar hasta ir subiendo al final de nuestra bufandita, ¿sí? Vamos a ir entonces aquí. Y me corrijo en algo, no es una trenza, sino es una cadeneta, ¿sí? De eslabones de bordado, ¿sí? Entonces, pero da un efecto como si fuera una trencita, ¿sí? Bien, una vez que llegamos aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a traer esta parte hacia acá y vamos a poner así. Aquí está la parte importante. Entonces, igualamos aquí. Vamos a retirar esta hebrita con la que vamos a coser y vamos a pasar nuestro bordado por aquí, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿y esto para qué? Esta parte de acá la vamos a destejer, pero antes de destejerla tenemos que venir por aquí y calcular por dónde vamos a ir. Por eso es que tejimos o bordamos desde el inicio. Entonces colocamos aquí. Es más, miren, si queremos que todo nos quede perfecto, vamos a coser esta primera parte. Para que todo nos quede muy parejito. Vamos a ir así. Luego aquí. Y aquí. Pasamos por aquí y también por aquí. Y vamos a dejarlo allí. ¿Sí? Aquí ya hemos cosido esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es venir por aquí. Ingresamos aquí mismo y pasamos por aquí. Calculando más o menos la distancia. Porque ya no tenemos los dos cordoncitos para contarlo, ¿sí? Entonces pasamos con nuestro eslaboncito bordado por encima y vuelvo a ingresar allí, ¿sí? Y voy a calcular otra vez la distancia y vuelvo a ir allí. Siempre acomodando con nuestra manito es mejor, ¿sí? Allí. Vuelvo a ingresar allí y salgo más abajo. Luego esto lo vamos a ir abriendo y lo vamos a ir acomodando. Por ahora solo así. Yo le puse 3 metros, como les digo, pero si ustedes quieren ponerle un poquito más a las cadenas, mejor, y así no les queda justito como a mí, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a entrar en parte de esta cadenita. Allí. Ahí está. Nada debe estar tenso, debe estar sueltito, porque si se juntan mucho ya no va a lucir, ¿sí? Entonces, bien, allí, miren. Hasta aquí he llegado. Vamos a poner la aguja allí. Vamos a ingresar por aquí esta hebrita para asegurar por el otro lado, ¿sí? Allí. Pero vamos a desbaratar esta parte de acá. ¿Por qué no empezamos desde acá? Porque de repente calculábamos mal y nos faltaba y luego no íbamos a poder bordar hacia atrás la cadenita. Entonces simplemente hicimos esto. Aquí cogí una hebrita y lo voy a cortar, no pasa nada porque esto se va para lo destejido. Y vamos a sacar así, con mucho cuidado,
desbaratando esta partecita, ¿sí? Si está enredadito ahí, cortamos, no hay ningún problema, porque esto no va, no se va a usar aquí, ¿sí? Entonces miren, ahí nos falta solamente sacar este. Ahí está. Esto vamos a anudarlo, pero hacia abajo, ¿sí? Ahora voy a retirar este que tengo aquí. ¿Vieron? Ahí está. Me quedo solo con este que está acá. Ahí ajusto y no se va a desbaratar. Tomo esta hebrita de aquí y la voy a introducir con la ayuda de la aguja lanera si quiero, o del ganchillo. Ahí está. Voy para acá adentro sin ajustar mucho, allí nada más, y con estos dos cabitos voy a hacer un nudo. Bueno, no uno, voy a hacer como 3 porque quiero que quede muy seguro. ¿Sí? Bien. Y luego, como ya les he enseñado, con la ayuda de la aguja lanera perdemos por aquí las hebritas. Vamos a hacerlo entonces. Es un poco trabajosito, pero nos va a quedar muy bonito. Entonces vamos así. Y vamos a perder nuestras hebritas por aquí. Ya está. Lo mismo hacemos por este lado. Ahí ustedes están viendo todo, no hay ningún truquito. Todo está en el video. Ahí está. Listo. Allí va quedando nuestra bufandita que todavía no hemos terminado de coser. Vamos a terminar de coser. Se va a ver así. Y aquí vamos a poner un adorno que también les voy a mostrar cómo tejerlo. Bien, vamos a continuar entonces cosiendo esta parte de la misma forma como lo hemos hecho, ¿sí? Tomando las cadenas que tenemos aquí. Por debajo de nuestros eslabones. No jalamos, ¿no? Que quede bien como debe ser. Así vamos a coser hasta llegar aquí. Bien, ahora estoy perdiendo la hebrita entre mi tejido y voy a cortar. Ya está mi cuellito. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? El siguiente paso. Bien, miren, les voy a mostrar cómo vamos a tejer un adornito como este, ¿sí? Es una especie de flor que vamos a poner aquí en este lugar. Aquí, justo aquí, en el centro, donde se encuentran nuestras cadenitas. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Como este es un color bastante oscuro y no se va a ver bien, yo voy a utilizar un color más clarito, que es este rosa que tengo aquí, ¿sí? Pero ustedes lo van a hacer en el color en el que están trabajando. Y es muy sencillito, miren. Primero dejamos unos 10 centímetros de largo para poder tejer, no, coser con él luego, ¿sí? Así como he dejado acá, miren, ¿sí? Entonces vamos a dejar unos centímetros de largo. Bien, déjenme que yo suelto la lanita que se enredó por aquí. Ahora sí, ya. Dejamos unos 10 centímetros de largo, envolvemos en nuestro dedito y tomamos nuestro ganchillo para poner el primer puntito, ¿sí? Y vamos a tejer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Voy a acercar un poquito más para que puedan ver con mucha claridad. 3 cadenitas. Una vez que hemos hecho las 3 cadenitas, voy a ir a mi primera cadenita para unir formando un aro.
con un punto deslizado. Y dentro de estas 3 cadenitas voy a colocar 14 puntos altos, ¿sí? Así. 1, 2, 3 cadenitas, subo y voy a colocar, estas cadenitas serían mi primer punto alto, así que me resta tejer 13 puntos altos, ¿sí? Entonces voy 1, 2, a ver, vamos a poner clarito ahí, 2, 3, 4, 5 y así nos vamos a ir poniendo puntos altos en el centro hasta tener 14. Bien, una vez que ya tenemos los 14 puntos altos, vamos a la tercera cadenita, 1, 2, 3. Entramos aquí y tejemos un puntito deslizado para cerrar así este círculo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Ahí están nuestras 3 cadenitas. Y miren, voy a enlazar para tejer punto alto y voy a ir a este mismo agujerito donde nacen mis cadenitas y voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 en el mismo lugar, ¿sí? Y 4. 4 puntos altos, más mis cadenitas serían 5. Tejo una cadenita al aire, enlazo y voy al siguiente agujerito. Y tejo allí 5 puntos altos. 1, 2, en el mismo lugar. 3, 4 y 5 puntos altos, ¿sí? Ahí está. Una cadenita al aire, enlazo para punto alto y voy al siguiente agujerito, y al que está seguidito nada. Y vuelvo a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿sí? Una cadenita al aire y al siguiente espacio nuevamente. Así en cada uno de los espacios voy a tejer 5 puntos altos y siempre pondré luego de los 5 puntos altos una cadenita al aire. Vamos a ir así por toda la vuelta. Miren, ya estoy a punto de terminar y he tenido que poner una lanita matizada con rosa porque no me alcanzó, pero lo importante es el paso a paso, ¿sí? Y además se ve bonita también. Entonces aquí tengo 3, vamos, 4 y 5, ¿sí? Como les decía, una cadenita siempre de separación. Y aquí donde tengo las cadenitas voy a colocar solo 4. 1, 2, 3 y uno más, 4 puntos altos, ¿sí? Voy aquí a las cadenitas de inicio y tejo un puntito deslizado, una cadenita más y vamos a cortar. Cortamos, pasamos y con la ayuda de nuestra agujita lanera vamos a ocultar esta hebrita, como ya les he enseñado en otros videos, ¿sí? Vamos por aquí, entramos así y escondemos la hebrita. Cortamos el excedente y con la hebrita que nos está quedando del inicio vamos a coserla en el lugar, ¿sí? Miren qué bonita quedó esta en color rosa y un poquito de matizado. Y este dorto nos puede servir para gorritos, para cualquier otra prenda que queramos poner, ¿sí? Es muy sencillo de tejer y la verdad es que es muy bonito. Le ponemos aquí una perlita, a ver que por aquí tengo una, para que todo esté completito, ¿sí? Estas perlitas que las podemos pegar con silicón frío o caliente o las podemos coser porque traen un agujerito. Y nos quedó precioso. Bien, ya está. Ahora, ya vieron cómo se teje el adornito, vamos a coserlo aquí, ¿sí? Con la ayuda de nuestra agujita lanera. Chicas, el tejido es para que se diviertan, para que se relajen, no se estresen. Cuando ya se sienten cansaditas, duele la espaldita, nos paramos, tomamos un cafecito, bueno, si estamos en tiempo de calor, un refresquito, todo natural, recuerden, para que nos haga siempre bien y no dañemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, aquí está la esquinita, vamos a ir allí y vamos a tratar de coser así.
Como estamos por aquí, ingresamos, pasamos y luego salimos por nuestra especie de florcita que hemos hecho. Ahí está. Y vamos a ir dando unas puntaditas alrededor. Algo casual, nada de ciencia hay en esto, solo que no se les escape la hebra como a mí. Bien, así. Y vamos dando unas puntaditas por esta parte de aquí, miren, les muestro, por esta parte de aquí. Por aquí vamos dando las puntaditas, ¿sí? Sino que aquí en el color oscurito no se ve mucho. Me hubiera gustado hacer otra combinación, pero les cuento que ya me voy quedando sin lanas y en esto del coronavirus, que tenemos que estar muy guardaditos en casa, protegidos, pues ya no se puede salir. Y si se sale para lo más urgente ya no encuentro lanas, chicas. Así que por allí les estoy haciendo también unos videos tutoriales de cómo reciclar las lanitas, cómo reutilizarlas, cómo hacer para que nos queden muy firmes y bonitas como si estuvieran nuevas. No se preocupen, todo eso lo van a ver aquí en Vivir Tejiendo. Bien, una vez que hemos cosido así, vamos a asegurar nuestra hebrita así y la vamos a perder por aquí y por aquí y por último por aquí. Ahí está. Oh, ahí está. Retiramos esto y así es como queda nuestro adornito. La verdad es que aquí no se ve muy bien, pero miren, tiene como un alto relieve muy lindo. Bien, ahí está nuestra bufandita. Si ustedes desean también pueden poner un borde en color marrón con ganchillo o así. Yo simplemente la voy a dejar así porque la veo muy linda. También se me ocurre que le podrían poner unas barbitas aquí o una borla. Pero en fin, ese es al gusto de cada uno de ustedes que tienen una súper imaginación. Las felicito a todas las que ya me enviaron sus fotos de sus bellos tejidos a través de Instagram. Muchísimas gracias, está todo lindo. Recuerden que deben de decirme si quieren que lo publique y si no quieren hacerlo, porque muchas me enviaron sus fotitos y yo, bueno, las felicité, pero no publiqué ninguna de sus fotos. Así que si ustedes quieren que sean publicadas, no olviden de decírmelo en el mensaje. Bien. Ahora sí, vamos a probarla en el maniquí para ver cómo luce. Y ahí está. Miren mis preciosas tejartistas. Así es como quedó nuestra bufandita cuello. Espero que haya sido de su agrado. Que se animen a tejerla como siempre les digo porque está facilita. Es algo muy sencillo. Con un bordadito le da un toque muy bonito. Bien. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar siempre pendiente de mis videos, por todos esos lindos comentarios que siempre me dejan. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, Dios les bendiga, les dé mucha salud y mucho gozo y alegría. Hasta una próxima oportunidad. Besitos, bye bye.